Hola, buenas noches. Para mí es un honor que me haya el club político designado coordinador, cosa que agradezco mucho, y sobre todo en un tema que es realmente, por lo menos para mí, muy interesante. Además de estar escoltado por dos personalidades muy importantes. Ricardo, que es a quien más conozco, lo conozco de hace mucho tiempo, en la época que los dos éramos ayudantes de la cátedra de Ramos Mejía en la UBA, donde él tenía un enorme bigote negro y un día decidimos pintarnos de blanco los pelos, pero creo que vamos a cambiar porque nos avejenta un poco. Y bueno, después es conocido porque fue uno de los miembros de la Cámara que juzgó a las juntas de comandantes, después militó activamente en la UCR, fue ministro de Justicia en el gobierno de la Rúa, así que es muy conocido, además por todos nosotros, es socio del club político. En cuanto a Martín Bomer, es una personalidad, realmente. Él me pasó un currículum breve para que yo eligiera qué cosas decir y qué cosas no. Y la verdad que si leyera todo es mucho, y si abreviara demasiado sería demasiado poco. Pero tiene una característica, yo decía a mi hija que está presente, que yo admiro. En una novela de Alejandro Dumas decía que el personaje admiraba aquello que no ha accedido, aquello que no ha aprendido. En este caso hablaba de alguien que no sabía nadar y él admiraba a los nadadores. Martín ha cursado en el exterior, en las universidades norteamericanas, y si hay algo que a mí me frustró es no poder hacer eso. O sea, no me impresiona ni la Universidad de Salamanca, ni la de Bolonia, o sea, son como si fueran parientes. Pero estar en Yale, en el MIT, bueno, para estar a tono me traje una lapicera comprada en Cambridge, Massachusetts, donde está Harvard, por supuesto. Y no es poca cosa que uno de los próceres, para mí, uno de los más importantes del país, Sarmiento, tenga una estatua en Harvard y haya admirado tanto a los Estados Unidos. Y eso que ha hecho Martín, y no le pregunté, de todo ese extenso currículum, sin duda, si le hubiera preguntado, resumí en qué te gustaría que dijera, seguramente diría docente. Porque creo que en su currículum está esa semilla que tiene todo aquel que ha sido docente o que es docente, que eso es más importante que cualquier logro profesional de otra índole. No se lo pregunté, así que por ahí él me desmiente después. Pero creo que es más, el tema que se ha de tratar es un tema que es muy interesante. Yo siempre digo en la facultad que si se cerraran las facultades de abogacía y durante 5 años no se recibiera nadie de abogado, nadie se daría cuenta ni nadie los extrañaría. Pero, al revés, creo que muchísima más gente tendría que saber derecho. Hay una orfandad de ese conocimiento que es muy lamentable y que no es la única. O sea, soy adversario de las teorías únicas, causalistas de cualquier cosa. La falta de aprehensión, de identificación con la ley, deriva de, lamentablemente, la ignorancia que tiene el país, la gente, del derecho argentino, desde la Constitución a cualquier ley. Bueno,
los dejo con, no sé quién de los dos va a comenzar, y espero que, doctor Gilaver, y espero que lo disfruten. Siempre es más fácil la réplica. No, pero aparte lo tuyo va a ser más específico. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación que me ha hecho la comisión directiva y a ustedes que se han molestado en un día tan inhóspito, tan duro como ha sido hoy, ¿no? Cuando me llamó Graciela me dijo que les interesaba a la comisión que se expusiera, que Martín iba a hablar de la enseñanza del derecho y que lo que les interesaba que se expusiera qué reformas se habían hecho en la justicia y cuáles podrían ser las pendientes todavía mirando al futuro. Y en realidad hablar de justicia hoy en la Argentina tiene cierta equivocidad. Digo cierta equivocidad porque en la agenda pública se está discutiendo una cuestión muy clara que tiene que ver la relación de la justicia con el poder político, y ahí hay una sensación muy acentuada de que los jueces no actúan con independencia ni imparcialidad, sino que hay una muy fuerte influencia del gobierno de turno, que investigan al gobierno saliente y no al actual, y en ese sentido, bueno, la ahora oposición, que dice que ha sufrido una persecución política, que el gobierno actual ha mandado a los jueces contra ellos, que hay encarcelamientos excesivos, y las dudas que se plantea para el futuro, cuando la Argentina, si llega a cambiar de administración, bueno, va a pasar lo opuesto, todos estos expedientes que hay ahora, los cuadernos, los hoteles, etcétera, vialidad, los cientos de expedientes, van a caducar, van a florecer entre las denuncias contra la administración macrista, bueno, y que esto demuestra que la justicia se bambolea según el calor político. Por cierto que esta creencia que forma parte de la agenda pública, y por otro lado hay también una muy fuerte desconfianza respecto del funcionamiento de la justicia. Si la justicia es lejana, si es eficiente, si es moderna, si funciona correctamente, y esta sensación también de lejanía que se trasunta en que no hay encuestas donde ustedes no vean, hay una poliarquía muy interesante de hace nada más que 2 años que dice, bueno, que el 77% de la gente no confía en la justicia. Hablar brevemente de la primera parte y después me voy a referir a la segunda, que se ha hecho respecto de la segunda de estas cuestiones. Por supuesto que la justicia no termina en Comodoro Pi. Hay cerca de 6.500 jueces en todo el país, 6 millones de causas que se tramitan anualmente, pero no cabe ninguna duda que toda la cuestión política está en materia, sobre todo en materia federal penal. Y los problemas yo creo que se reducen a 4 o 5 cuestiones muy fundamentales. Por un lado, una concentración de poder en muy pocas personas. Son muy pocas personas que concentran una enorme cantidad de facultades. Segundo, un sistema de enjuiciamiento hasta el presente inadecuado, que da lugar a que los procesos pueden demorar enorme cantidad de tiempo, y esto, si se le sigue que hay un control deficiente o inadecuado, hasta el presente se ha fracasado en la manera de transparentar el funcionamiento de esos tribunales. Después la cuestión de la injerencia política, que esta, por cierto, existe. Existen y han existido operadores de los gobiernos, hay una influencia de la década del 90 de los servicios de inteligencia pronunciada en tribunales, bueno, y esto no cabe ninguna duda que tergiverse el funcionamiento. Y por otro lado, sin duda que existe, que hay corrupción también en nuestros tribunales federales. Esto ha dado lugar a que en muchos casos se ha dicho, bueno, ¿esto de qué manera se soluciona? Bueno, contrarrestando estas cuestiones. Primero, gobiernos que tengan una muy firme voluntad política de no pelear sobre los tribunales. Segundo, desconcentrando funciones. Hubo una iniciativa que fracasó durante este gobierno que trató de crear mayor cantidad de juzgados federales, trasladando juzgados ordinarios para tratar de, teniendo mayores cantidades de actores,
la posibilidad que perdieran influencia, desconcentrar el poder. Tercero, otra cosa que también se ha fracasado, las famosas auditorías de funcionamiento. Esto pasa en Comodoro Pi y pasa en la justicia. La justicia tiene una opacidad admirable en lo que hace a medición de resultados, a tasas, encuestas. Esto en cualquier servicio uno lo puede obtener fácilmente, en la justicia no es fácil. Las encuestas de la Corte llevan 5 o 6 años de atraso. Por otra parte, bueno, también otra cuestión también muy importante, el cambio del cambio del sistema de enjuiciamiento, que esto se ha puesto lentamente, ya vamos a referirnos a eso rápidamente y puede ser también una salida. Pero, por cierto, acá hay un problema político mayúsculo, que se concentra sin duda en esa manzana sobre todo, y que hay que prestarle particular atención y que no es fácil desarmar. Digo, no es fácil desarmar porque hay una tendencia natural, o la han tenido hasta el presente todos los gobiernos, de tratar de aprovechar y hacerse amigo de los jueces para un lado y por el otro. Hoy en día también hay autores, sobre todo en Europa, prefecto Andrés Ibáñez, que ven la enorme influencia que tiene también sobre los jueces la presión de los medios. No cabe ninguna duda que todos nosotros sabemos lo que ocurre en tribunales a través de lo que publican los periódicos y los medios de comunicación. Que obviamente en muchos de los casos son informaciones parciales o tergiversadas. Y esto da lugar, según estos autores, a 3 clases de jueces, ¿no? Los jueces miedosos, que tienen miedo a no responder a las corrientes naturales, los jueces obedientes, que quieren quedar bien con la opinión pública, o en este caso cuando hay injerencias políticas, y por último los jueces estelares, es decir, los jueces que tratan de sacar provecho político de estas cosas a través de una suerte de maridaje muchas veces con los medios de comunicación, etc. Este es un tema que está actualmente en discusión, porque no solamente pasa en la Argentina, sino también en otras partes del mundo. Pero dejando de lado la cuestión del penal federal, que si quieren después en las preguntas podemos discutirlo, hay también respecto de la justicia una gran insatisfacción respecto del funcionamiento. Y sinceramente yo creo que en estos años el proceso de reformas estructurales que se ha hecho en nuestros sentidos ha sido muy bueno. Y en algunos rubros que ahora voy a señalar ha tenido resultados extraordinarios. Para señalar algunas cuestiones en las cuales se ha atendido durante todo este tiempo. Por un lado, las designaciones, la ausencia de llenar las vacantes judiciales era una cuestión que traía dificultades enormes de funcionamiento. Durante estos años se han cubierto 300 vacantes, es decir, se ha disminuido de modo ostensible la cantidad de vacantes judiciales. Se dictó una ley de subrogancia que culminó con toda la discusión que había habido sobre quiénes podían sustituir a no los jueces, obviamente estableciendo la posibilidad de la subrogancia natural, es decir, por alguien del mismo grado y jerarquía. Por otro lado, en lo que hace al proceso penal, no solamente se puso en funcionamiento un nuevo sistema de enjuiciamiento que habrá que ver en el futuro qué resultados da, pero se ha puesto a partir de junio en funcionamiento en Salta y Jujuy, 2 distritos muy chicos, pero que hasta el presente los resultados han sido óptimos. Ha habido 400 denuncias, 16 sentencias nada más que en 6 meses, y se planea para el año próximo ponerlo en funcionamiento en 2 distritos más grandes, que son Mendoza y Santa Fe. De otra parte, hay 2 modificaciones también al sistema de enjuiciamiento actual en penal que han dado resultados notables. Uno es la ley de flagrancia, que permite a quien es pescado con las manos en la masa un procedimiento muchísimo más abreviado, que hasta ahora ha dado como resultado que en los casos de flagrancia
el 53% de los casos se resuelve en 30 horas. Se ha establecido también un sistema de enjuiciamiento unipersonal, es decir, que en lugar de juzgar 3 jueces, un solo juez en los casos de delito hasta 6 años de prisión y optativo cuando sea hasta 15 años. Esto ha traído aparejado que se ha triplicado 300% la cantidad de resoluciones de los tribunales orales, es decir, 3 veces más de las actuales. Por otro lado, en materia obviamente de lucha contra la corrupción, se sancionó la ley del arrepentido, que tiene sus más y sus menos, pero era un instrumento importante. Se sancionó la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el cual Argentina, bueno, consiguió establecer estándares similares en este momento a los que tienen el derecho continental europeo y varios países también de la región, y que estableció también, que trató de incorporar un nuevo esquema de responsabilidad mucho más moderno y avanzado. Por otro lado, estoy mencionando algunos de los aspectos más salientes. Por supuesto, el proyecto de Código Penal, que no ha conseguido, no creo que se sancione, pero es un aporte más que ya está en el Congreso. En materia civil, y acá me quiero detener en un aspecto que ha tenido, yo creo, un resultado extraordinario, que es instaurar en el procedimiento civil ordinario lo que se denomina oralidad efectiva. La oralidad efectiva significa que realizar un proceso por audiencias que consiste en lo siguiente: una audiencia preliminar en la cual el juez dirige la audiencia personalmente con la parte. Esto quiere decir que esta audiencia preliminar tiene que concurrir los abogados y los interesados, que pueden hablar directamente con el juez. Y es oralidad efectiva porque acá no hay actas ni papeles ni nada, está todo videograbado. En esta audiencia preliminar el juez escucha las partes, trata de conciliar. Si no hay conciliación, se fija una audiencia de vista de causa, porque en esa misma audiencia también con los abogados se establece cuál es la prueba a rendir. En la audiencia de vista de causa también hay posibilidades de conciliar, y si no, el juez dicta sentencia y ya conoce la causa a la perfección como para dictar sentencia en muy poco tiempo. La clave es la oralidad, no papeles, y la dirección del juez, la presencia del juez directa como en la relación con el pleito y con las partes. Esto es un rediseño, una reinteligencia del principio dispositivo, que en realidad significa que las partes pueden disponer de los hechos y del derecho, pero no pueden disponer de la marcha del proceso, que en ese sentido el juez es el director del proceso. Este mecanismo de oralidad efectiva en este momento se está llevando a cabo en 15 provincias y están en proceso de elaboración en 4 provincias más. Comenzó en la provincia de Buenos Aires en el 2016, en este momento 2/3 partes de los jueces de la provincia de Buenos Aires lo están haciendo. Bueno, y después, bueno, está Mendoza, está Santa Fe, está Santiago del Estero, está San Luis, está el Chaco, está Entre Ríos. Los resultados hasta el presente, a fin de año va a haber el 50% de los jueces civiles del país van a estar siguiendo este procedimiento. Que acá en la capital lo vemos poco porque en muy pocos juzgados de capital se está haciendo. Pero yo creo que inexorablemente, porque esto ha ido corriendo solo como mancha de aceite. Resultados. Total país, de un promedio de 4 años y medio, total país de duración de los procesos ordinarios, se ha pasado a 1 año y medio. 3 veces menos. El gobierno nacional, a su vez, todo esto ha ayudado a las justicias provinciales, bueno, las ha equipado, les ha comprado los videograbadores, ha instalado las salas de audiencias, etcétera. Pero y se han hecho encuestas de satisfacción de los usuarios que han dado una satisfacción de los abogados y de las partes del 95% de satisfacción de los casos.
Y lo más importante, la tasa de conciliación total país es del 45%. El 45% de los casos se concilian a satisfacción de ambas partes. Bueno, el resultado ha sido extraordinario y sin cambios normativos. Bueno, para los abogados, se ha echado uso de una norma que está en el Código Procesal Civil y Comercial Nacional, pero que está replicado en todas las provincias, de las facultades instructorias del juez, en el cual el juez puede llamar a audiencias cuando quiera. A su vez, se ha elaborado un proyecto de Código Civil y Comercial que obviamente regula de mejor manera esta cuestión. Y obviamente que la regula estableciendo, bueno, siguiendo a la ley de enjuiciamiento española del 2000 y a otras que han replicado en Latinoamérica, también procesos por audiencia y con oralidad, un proceso monitorio, en fin, un esquema absolutamente oralizado y con mucha presencia del juez del proceso. Oralidad en penal, oralidad en civil, inmediatez del juez y dirección del proceso con las partes. También en lo que hace a, bueno, a ver, el caso del programa, muchas de estas reformas formaron parte de un programa inédito que se llevó a cabo, que es el programa de Justicia 2020, que alguna vez conversamos. 2020 es digo inédito porque nunca antes se había hecho, un programa absolutamente inédito de discusión digital, a través de una plataforma con 7 ejes, en las cuales obviamente el gobierno coloca las iniciativas, pero cualquiera puede entrar a discutir, tanto en la web como en reuniones presenciales. 60.000 inscriptos, 60.000, cerca de 300 reuniones presenciales. Y muchísimos de estos proyectos han salido de 2020. Bueno, incluso dentro de 2020 están los cambios que hay, que muy bien va a exponer ahora porque es una tesis muy provocativa, Martín, que tiene que ver con la enseñanza del derecho. 2020 y otro programa que es el tema de la información de los datos de la justicia, es decir, el tener condensados en alguna determinada plataforma toda la información respecto a la justicia, bueno, han sido premiados por la OCDE y por Open Society como los programas más innovadores en materia de innovación y transparencia en el mundo el año pasado. Ambos programas. En materia también de modernidad, por supuesto que formó parte, pero tiene una relación accesoria con la justicia. Todos los registros actualmente están online y se ha incorporado la firma digital en varios de los trámites, en el de propiedad automotor, en el de reincidencia, en el también de sociedades. Hoy en día se pueden tramitar sociedades en 24 horas y todos los trámites están online. Una cuestión que tiene que ver también con las cuestiones de funcionamiento es la oficina judicial, que esto todavía no se ha llevado, pero a ver, hay un programa piloto que se está haciendo también en Mendoza, que es que las oficinas judiciales no tengan que ver con la característica del proceso y no con la materia. Dicho de otra manera, nuestra organización judicial replica la ley de las partidas en el sentido de cómo está organizada la oficina judicial. Una materia, tanto en civil, en comercial, en penal, en contencioso, la plataforma del funcionamiento del juzgado es idéntica. Es el juez, el secretario, el oficial primero, escribientes, etc. Acá se trata de descargar de los tribunales las tareas administrativas a través de una oficina común que provee los servicios administrativos. Y esta oficina común tiene un distinto diseño según cuál sea el tipo de proceso de que se trata. Por ejemplo, el proceso ejecutivo, ya sea comercial o fiscal, etcétera,
requiere muy poca intervención del juez y mucha apoyatura técnica, mucho servicio técnico y poco juez, y poco, por supuesto, disciplinas auxiliares. Un proceso de familia requiere una oficina distinta, porque ahí tiene que haber mucha intervención de auxiliares del juez, de peritos, expertos, etcétera. Con lo cual, este tipo de organización redunda notablemente en las posibilidades de eficiencia del sistema. Por supuesto, hay muchísimas más modificaciones. En materia también carcelaria, por primera vez se ha dado vuelta algo que se repite de modo incesante y que ustedes deben conocer, de que en la Argentina más de la mitad de las personas que se encuentran en este momento privadas de libertad se encuentran en prisión preventiva. Bueno, se ha dado vuelta por primera vez ese paradigma. En este momento el 54% de las personas detenidas están con condena, porque se han conseguido acelerar tiempos del proceso, que eran las razones por las cuales duraban de esa manera las prisiones preventivas. Por supuesto, también se han creado más plazas carcelarias, hay 1.250 plazas nuevas, se han creado 3 establecimientos carcelarios nuevos, a costa de la nación todo esto, en Cuyo, en Mercedes, en Coronda, en Santa Fe. Ha habido un enorme apoyo también a las justicias provinciales, creando, bueno, gran cantidad de salas de audiencia, equipos, etcétera. Bueno, no me quiero extender demasiado, pero por primera vez hay un programa de justicia que plantea reformas estructurales, paulatinas y progresivas. Es muy difícil introducir cambios en la justicia porque hay una resistencia muy marcada de los operadores dentro del sistema, ¿no? Por lo tanto, ha sido relevante el establecer mecanismos que facilitaran la discusión y la participación de todos los involucrados para poder ir avanzando. Pero no cabe duda que el avance de estos 4 años yo creo que es el más significativo de los últimos 30. Es la primera vez que se acometen reformas de fondo tan importantes. Por supuesto, deudas pendientes muchísimas, no solamente estas que tocan con la eficiencia y con la cercanía de la justicia. Bueno, en materia de cercanía, en materia de acceso, se han creado CAJ, que son centros de acceso a la justicia, en todas las provincias, hay 90 funcionando en todo el país, para tratar de solucionar a los interesados en pequeñas cosas, en mediaciones, en cuestiones menores. La ley de la víctima, la CONAVI, bueno, miles de cosas que no quiero detenerme. Pero a la vez, por supuesto, que queda por resolver la discusión que tiene que ver con la justicia y la política, que tiene que ver con el tema de los servicios de inteligencia, con investigaciones malamente, que están impulsadas malamente, en fin. Todas estas son cuestiones que hay que resolver y que tienen que ver, yo creo, bueno, primero con la voluntad política de cada gobierno y después de qué manera podemos estructurar determinados tribunales, no tratar de no concentrar excesivamente el poder en ellos y ver de qué manera lo controlamos mejor. El Consejo de la Magistratura, que yo creo que es otra deuda pendiente, en el cual el Consejo de la Magistratura, que se incorporó a la reforma del 94 para tratar de profesionalizar las designaciones y terminó politizándose, y en el cual las fuerzas políticas se pelean a ver quién tiene mayoría y a ver quién puede sacar o poner jueces a voluntad. Ahí hay un tema difícil y complejo que hay que abordar. Bueno, les agradezco mucho la atención, vamos a escucharlo a Martín y después a disposición para que conversemos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es un placer estar aquí. Tal vez ahora que supongo que dejaré de ser funcionario, me acepten como miembro del club finalmente. Un beso a Graciela, porque fue ella la que nos invitó y produjo esto. Sí, a mí me encantaría que me digan docente y me encantaría poder decir que lo soy, pero intenté serlo toda mi vida y no
no me dejan, es como con la mafia, siempre me traen para otras cosas. Lo que contó Ricardo me parece que les da una idea de la el impresionante cambio en la práctica jurídica de nuestro país en los últimos 4 años, pero la verdad que esto empezó con la democracia. La práctica jurídica en nuestro país cambió radicalmente, diría yo, a partir de la transición democrática. Creo que algo de esto alguna vez ya dije en este ámbito, pero para repasar un poco, los jueces y los abogados en la Argentina no se enteraban que había golpes de Estado, para decirlo un poco brutalmente. En general, salvo la Suprema Corte, algunos jueces, los jueces permanecían en sus cargos desde la doctrina de facto de 1930, y los abogados, las abogadas litigaban al día siguiente un golpe de Estado, a los 2 días un golpe de Estado, como si nada hubiera pasado, con las mismas leyes, en los mismos edificios, ante la misma gente, con los mismos argumentos. Yo creo que eso empezó, para decirlo muy rápidamente, porque con los códigos nos manejábamos suficientemente bien. Saber la ley era saber el código, y la Constitución no era una norma operativa, estoy exagerando un poco, pero no era una norma operativa central. No por nada la enseñanza de esta práctica estaba básicamente centrada en enseñar la letra de los códigos de memoria con alguna doctrina que la explicara, no mucho más que eso. Los abogados y las abogadas presentes recordarán la tortura espantosa de ser alumno de Derecho o alumna de Derecho, salvo honrosas excepciones, ¿no?, que nos marcaron a todos. Con la democracia la cosa cambia, la Constitución se vuelve norma operativa. De repente tener un derecho constitucional significaba mucho más que lo que significó nunca. La primera corte de la democracia dijo que era inconstitucional la tenencia de estupefacientes para consumo personal, o sea, el Código Penal. Dijo que era inconstitucional que no podamos volver a casarnos si estamos divorciados, o sea, la ley de matrimonio, digamos en general el Código Civil. Discutió el servicio militar obligatorio, cosa que yo diría nunca había sucedido antes. Nuestros profesores de Derecho Constitucional de la facultad, cuando la Corte permitió a Cejián volver a casarse, a una persona divorciada volver a casarse, dijeron que era un activismo inadmisible de la Corte. Un activismo inadmisible de la Corte. Grandes constitucionalistas de la facultad. Porque no estaban acostumbrados a eso. Estaban mirando algo nuevo, digamos. Cuando Alfonsín firmó todos los tratados internacionales de derechos humanos, incluyendo la jurisdicción de, por ejemplo, la Corte Interamericana y demás, la globalización del derecho también nos encontró fuera de, sí, mal parados, pero la verdad es que de repente los casos no terminan en la Corte Suprema Argentina, sino que terminan en Costa Rica, o terminan en Washington, o terminan en el GATT. Pero además de todo eso que venía sucediendo, y por supuesto la radical transformación de la Constitución en el 94, en este sentido. Le metimos adentro de la Constitución todos los tratados internacionales de derechos humanos, con lo que la lista de derechos humanos creció enormemente, más, como digo, las jurisdicciones internacionales. Además generamos más capacidad de la ciudadanía para judicializar las causas con el amparo y el amparo colectivo. Además generamos más espacios para hacer política, para controlar al poder. La CIGEN, la GN, el Defensor del Pueblo,
un intento de algo que fue la jefatura de gabinete, el Consejo de la Magistratura. Las cosas cambiaron muy radicalmente. La práctica de los abogados y las abogadas cambió muy radicalmente. Y ahora esto, de un tiempo a esta parte, lo que contó Ricardo, decidimos que en el día a día los jueces y las juezas de la Argentina van a tener que estar en el juzgado decidiendo causas hora tras hora. Y los abogados y las abogadas van a tener que ir a tribunales a persuadir a jueces y juezas de que su cliente tiene razón, de que la prueba que ofrece es la prueba que tiene que ofrecer y que lo que la prueba prueba lo que él quiere que prueba o lo que ella quiere que pruebe. Todo esto requiere además una ética, un ethos profesional de buena fe, prudencia, lealtad, veracidad, que si no funciona, esto que cuenta Ricardo no va a funcionar. Si lo que hay es chicana y mentira y demás. Bueno. Esta es la situación en la que estamos. Yo llegué a la dirección, mi dirección se llama Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil. Ya existía antes. Si quieren, en las preguntas me cuentan qué hacía antes la dirección, va a ser un placer contarles, sobre todo en este momento de nuestro país. Pero lo que sucedió es que por diversos motivos que tienen que ver con que yo venía trabajando el tema de la enseñanza de derechos de muchos años, pude tener una muy buena relación con decanos y decanas de facultades de Derecho y con ellos acordamos al principio de la gestión un camino de reformas posibles. Ahora, ¿por qué la Facultad de Derecho querían conversar sobre reformas de la enseñanza del derecho? Una pregunta a lo mejor extraña, pero la Facultad de Derecho son lugares, como dijo recién Ricardo, muy difíciles de modificar. Son los vetos cruzados de todos los actores de la Facultad de Derecho hacen que en general la Facultad de Derecho no se pueda mover. Para decirlo muy rápidamente, las facultades de Derecho son lugares en donde que son dirigidas, las nacionales sobre todo, ¿no? Que están dirigidas por una parte por los estudiantes, otra parte por los graduados, es decir, por abogados, y otra parte por profesores, pero los profesores en realidad no son profesores, sino que son abogados, o abogadas, o jueces o juezas. Entonces, ninguno de los actores que dirigen la Facultad de Derecho están interesados o tienen como primer interés mejorar la enseñanza del derecho, porque se dedican a otra cosa. Los alumnos se quieren recibir, los abogados tienen sus clientes y los jueces supuestamente tienen un cargo full time. Entonces, para decirlo brutalmente, estamos entre amigos, salvo honrosas excepciones, siempre tengo que decir lo mismo, las facultades se manejan con un acuerdo tácito entre estudiantes que quieren hacerlo lo más fácil posible a la facultad y profesores, que en realidad son jueces y abogados, que quieren hacer lo más fácil posible a la facultad. Uno esto lo ve en las plataformas electorales de las elecciones, por ejemplo ahora, de estudiantes, de representantes de los estudiantes o de los claustros en general. Así que ahí no hay ningún interés en modificar nada. Si yo soy profesor titular de Derecho Comercial y además soy juez federal en una provincia, no tengo ganas que me digan que mi materia va a desaparecer, o que la tengo que mejorar, o que tengo que estar más tiempo, o que tengo que entrenar a los chicos en X motivo. No tengo nada de ganas porque tengo otras cosas que hacer, para decirlo muy brutalmente. ¿Por qué entonces ahora sí querían? Porque sucedió un milagro, que es que por primera vez en la historia de la ley universitaria argentina, desde 1995, las carreras de abogacía tuvieron que ser acreditadas por la CONEAU. Si hay gente que está en las universidades sabrá
que las carreras tienen que ser acreditadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Abogacía venía negándose a eso desde 1995. De hecho, la Universidad de Buenos Aires judicializó el hecho de tener que presentarse a la CONEAU porque le parecía que era una inadmisible intervención en la autonomía universitaria. Que alguien los mire y los audite desde afuera era una intervención en la autonomía. Mi trabajo, que es hablar con abogados, jueces y profesores de Derecho, tenía que enfrentar la independencia del Poder Judicial, la autonomía de los colegios públicos y la autonomía de la universidad. Que en general, autonomía e independencia en estos casos es básicamente negarse a cualquier rendición de cuentas. Por motivos muy entendibles, que es que estas tres profesiones vienen de, digamos, de los traumas de las dictaduras. Y entonces los colegios defendían a los abogados frente a las dictaduras, los jueces se defendían frente a los ejecutivos y la Facultad de Derecho frente al ingreso de la policía, supongo. Pero hace 30 años que estamos en democracia. Por algún motivo, supongo que algún motivo de bronca, al final del mandato de Fernández, la presidenta envió el decreto de acreditación y vayas a saber por qué, Macri lo firmó. Así que las carreras de abogacía se tuvieron que empezar a acreditar. Y para acreditarse tenían que mostrar que iban a poner el 30% de las horas de la facultad en práctica profesional, en enseñar esto que cuenta ahora Ricardo. Este 30% no existía. Y entonces, frente a la pregunta, ¿qué deberíamos enseñar que no enseñamos?, acordamos con los decanos y decanas una cantidad de cosas que deberían enseñar que no se enseñan. Entonces, si ustedes hacen la lista de las destrezas que se deberían enseñar y que no se enseñan, verán el lugar del que partimos. Leer, escribir, hablar, negociar, mediar, entrevistar, interrogar, probar, persuadir, sentenciar, litigar y hacer todo eso éticamente. Nada de esto se enseña en las facultades de Derecho. Nada. Ustedes se preguntarán, como siempre espero que alguien que no es abogado o abogada me pregunte, ¿qué enseñan en la Facultad de Derecho si no enseñan a esto? Bueno, la tradición continental lo que enseñaba era la letra del código y la doctrina. Alguna práctica profesional al final en algunas facultades de Derecho del país. Ustedes quieren cambiar esto, sí, pero si ustedes son los decanos de la Universidad Nacional, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca y tienen que cambiar, hacer más espacio en un plan de estudios que tiene derecho romano anual 2 años y derecho romano anual 2 años lo dicta el único juez federal de la provincia. Y ustedes son abogados, donde el juez federal ese es su profesor de derecho romano, y no sé si van a sentar con el juez ante quien ustedes litigan para decirle que se quedó sin materia. Esta es la situación de conflicto de interés de la Facultad de Derecho. Pero si la CONEAU le exige que ustedes tienen que cambiar el plan de estudios, porque si no se quedan sin facultad, entonces tal vez esa fuerza les permita modificar algo. Entonces, ¿por qué no enseñaban eso? Me dicen, porque no tenemos materiales y no tenemos profesores. Entonces yo le digo, el Ministerio les puede financiar la creación de materiales. Y hay hoy en la Biblioteca Digital del Ministerio de Justicia 35 manuales de enseñanza de estas 10 o unas 10, 9, ahora aprendí que se llaman áreas de vacancia de la abogacía. Entonces, si usted quiere enseñar ética profesional, tienen 4 manuales. Si usted quiere enseñar litigio, tienen 5 manuales. Si quieren enseñar, mediación, tienen 3 manuales. ¿Son los mejores manuales del mundo? No, pero son manuales en castellano, no había. Entonces, alguien quiere en Catamarca enseñar ética profesional, tiene un manual que hizo Ditela y
que más o menos funciona, con ejercicio, qué sé yo. ¿Qué hicimos en los últimos 2 años? Les pedimos a la gente que hicieron esos manuales que forme formadores, a profesores de otra facultad de Derecho para que enseñen esto. El impacto fue que en los planes de estudio presentados por la Facultad de Derecho, todas, privadas y públicas, 70, en el país, hay 420 cursos de destrezas profesionales nuevos. ¿Quién los va a dar? No tengo la menor idea. Hay que empezar a formar. Las cosas que hacemos los argentinos, nos tiramos a la pileta rogando que alguien la esté llenando de agua, ¿no? Pero está, alguien se está tirando y alguien está empezando a llenar de agua la pileta. Dado que no había más que enseñanza de códigos, la Facultad de Derecho no tiene investigación. Somos el 0,4% de los investigadores de CONICET, 0,4%. En un temita que tiene algunos problemas en la Argentina. Y somos el 20% de la matrícula universitaria, 0,4% del CONICET. Dentro de ciencias sociales somos el 4,5%. O sea que entre ciencia política, relaciones internacionales y demás se llevan el 95% de la plata de la investigación en ciencias sociales. Derecho, no. ¿Por qué? Otra vez, porque no tenemos profesores investigadores. ¿Por qué no entramos en el CONICET? Porque no tenemos revistas. ¿Y por qué no tenemos revistas? Porque no tenemos profesores investigadores. De las 24 revistas mejor indexadas de Latinoamérica, no hay ninguna argentina en derecho, ninguna. Hay chilenas, hay colombianas, hay brasileras y hay mexicanas. Ninguna argentina. Nosotros exportábamos doctrina jurídica en los 60 y en los 70. En Latinoamérica se formaban los abogados latinoamericanos con nuestros textos. Hoy no tenemos ni una revista en las 24 primeras. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, intenté sentarme con el CONICET, algo hablé con Dora Barrancos, poco, se alucinó de estas novedades. Ahora supongo que me encontraré con Mario Pecheni ahora. Pero creamos una red de revistas jurídicas que empezaron a entender lo que significaba la indexación y los formamos con el CAICIT del CONICET, que se entiende por revista indexada. Lo mismo pasó con el trabajo con ética profesional. Creamos manuales de ética profesional, pero además, bueno, intentamos que, por ejemplo, las sentencias de los tribunales de disciplina de los colegios se publiquen. Si ustedes quieren saber si el abogado o abogada que los atiende tiene algún problema ético, no pueden saberlo. Porque los colegios dicen que la información sobre sentencias contra abogados y abogadas son privadas de los colegios. Yo había acordado con ellos que lo iban a publicar, cuando nos mandaron sentencias parecía un documento de la CIA, estaba todo tachado. Y entonces le pedí a Eduardo Bertoni que me diga si esto era información pública, y Eduardo Bertoni, que es el director de la agencia, me dijo que efectivamente es información pública. Así que quien quiera meter un amparo, un gran amparo, contra los colegios de abogados. La justicia ni siquiera tiene códigos de ética. Pero en cualquier caso, no hay cursos de ética profesional en la Facultad de Derecho. Los abogados y las abogadas se reciben y juran códigos de ética que no conocen. Entonces, había una práctica que ya cambió y ahora está cambiando más radicalmente. Es oral, es adversarial, es otra cosa. Pasamos de Europa continental a la tradición anglosajona, digamos, procedimentalmente. Nuestras facultades se habían quedado antes, pero lo que hicimos, esto que les estoy contando, es acompañar a la Facultad de Derecho en un cambio que va a requerir muchísimo esfuerzo económico y cultural, porque va a romper con muchos, como digo, conflictos de interés que se dan en la facultad. Última cuestión. Los abogados y las abogadas no nos capacitamos solamente en la Facultad de Derecho, que por lo menos ahora tienen la CONEAU encima de la nuca. Dan clase los tribunales, las escuelas judiciales del Consejo de la Magistratura, las escuelas judiciales de los tribunales superiores, los cursos de los colegios de abogados, los cursos de las fiscalías y los cursos de la defensoría. ¿Quiénes dan clase ahí? Los jueces y los abogados y los fiscales, a sí mismos. En tiempo donde deberían estar trabajando en su
métier, digamos. Entonces romper con eso es muy difícil, hace falta muchísima voluntad política. En nuestro caso, el apoyo del ministro fue total. Me parece que en general este tema de rule of law y de reformas políticas y demás no tienen un presidente ingeniero el misma fuerza que tendría en otro caso, pero la verdad que nunca nos pusieron un solo obstáculo, sino todo lo contrario, hice todo lo que quise hacer. Le faltó plata, supongo, pero hice todo lo que quise hacer. Entonces, digamos, puede haber muchas transformaciones en Comodoro Pi, puede haber muchos políticos que están muy preocupados por su futuro y su libertad, pero lo importante para mí, lo importante del derecho no pasa por Comodoro Pi. Por supuesto, Comodoro Pi es un cáncer, pero no pasa por ahí. Pasa por estas cuestiones mucho más menudas, sutiles, pero me parece que lo que queda es un plan, como dijo Ricardo, queda un plan que tiene que llevar una generación, que es cambiar la cultura jurídica argentina. Bueno, muchas gracias. Les voy a pedir, porque ahora soy yo el que doy la palabra, que por dos razones, no los conozco a todos y la principal razón es que no veo bien. Así que cuando alguien quiera hacer una pregunta, que ya mismo los anoto, levante la mano y identifíquense. Nora. ¿Qué más? Bianchi. Los que están cerca los identifico mejor. Sí. Hay dos ahí, ¿no? Elsa. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos varias o no? Me hace Julio, me hace una pregunta que ha despertado más de una polémica alguna vez. Si juntamos todas las preguntas y las responden también todas juntas, o van respondiendo una a una. Mejor juntar, listo. Así hacemos lo que queremos nosotros. O de a grupos. Sí, tres o cuatro. Sí. A los que están cerquita los conozco mejor. Nora. Sí, bueno, Nora Guizu. Sí, creo, como dijo el doctor Bomer, que faltan recursos, porque ¿no cree usted, doctor Gil Lavedra, que habla de un proyecto? Quiero aclarar ante todo, perdón por la interrupción, que no tengo la menor duda de las mejoras que ha hecho este gobierno y especialmente de la buena fe. Voy a la cuestión práctica. Usted habla de la vista de causa. Yo hace 46 años que soy abogada, mi primer estudio lo tuve en San Isidro y el procedimiento laboral en la provincia de Buenos Aires siempre tuvo vista de causas. La están fijando para dentro de 2 o 3 años. Entonces, creo, ¿no le parece que habría que pensar un poquito en los medios y en la infraestructura? Porque si le fijan audiencia de vista de causa para dentro de 3 años, no hacemos mucho. En segundo lugar, quería resaltar, tal vez porque fui una de las constituyentes de la ciudad, que antes de Jujuy, y creo que usted dijo otra provincia, Salta, en la ciudad de Buenos Aires ya tiene establecido un procedimiento muy de avanzada. Lamentablemente, como una vez lo analizó el doctor Fargosi, la constitución de la ciudad se hizo a imagen y semejanza de los doctores Zaffaroni y María José Lubertino. Y no es lo mejor esto de la Constitución. Entonces, ¿cómo podemos hacer como para que no una idea avasalle todo y no se pueda hacer? Yo, siendo diputada nacional, presenté un proyecto de emergencia penitenciaria. Es una vergüenza las cárceles, son depósitos humanos. Y recién, por suerte, este gobierno se dio cuenta y hace poquito
decretó la emergencia penitenciaria. Entonces, yo digo, ¿cómo podemos hacer para que, no sé si es como dijo el doctor Bomer, todas las voces sean escuchadas? Porque hubo una época en que si alguien pensaba distinto al doctor Zaffaroni, esa persona era un cuasi fascista, o más o menos, como es mi caso. Y después, lo otro cosa que le quería decir, lo último, es si no le parece que el proyecto Justicia 2020 tiene alguna inclinación hacia los grandes estudios de abogados. Es decir, posiblemente yo para esa época ya ahora tomo muy pocos juicios y que especiales, pero si no va a haber más ferias judiciales, es obvio que un estudio donde hay 2 abogados, donde hay que dejar nota los martes y viernes en un juicio civil, lunes y jueves en un juicio penal, directamente esos 2 abogados no van a poder tener vacaciones. Es decir, yo lo veo así, no sé cómo se va a instrumentar, pero entonces es únicamente para los grandes estudios donde un caso es visto por 5 o 6 abogados. Esas son mis preguntas. ¿Hacemos de una a una? Bueno, no, está bien el doctor Bianchi entonces. Bien. Enrique, ¿se quiere contestar? No. Bueno. A ver, Nora, la cuestión de los recursos, en general, Argentina no tiene en materia de justicia un problema de recursos ni de cantidad de jueces. Argentina destina prácticamente el 1% de su Producto Bruto a gastos de justicia. Esto es más de lo que gasta España, que tiene el 0,88, esto es más de lo que gasta Chile, que tiene el 0,60, o Uruguay, el 0,50, o Estados Unidos, que el 0,90. No es un problema de recursos. Argentina tiene problemas estructurales de funcionamiento. Los jueces, la cantidad de jueces que tiene Argentina, que hacen 1.000 habitantes, es la más alta de la región, tiene 15 cada 100.000. Uruguay tiene 13, Chile tiene 10. Hay otras cuestiones que tienen que ver también con el diseño. El tema de la vista de causa. El sistema es un proceso por audiencia, que significa que están conectadas la audiencia preliminar con la de la vista de causa. En la audiencia preliminar se fija la audiencia de vista de causa y la prueba que se rinde. No están desvinculadas una y otra. En este momento, lo que yo les estoy dando son números duros, es decir, son números promedio de lo que está ocurriendo en 15 provincias. El promedio entre la audiencia preliminar y vista de causa, total país, en 15 provincias de 6 meses. Es de 6 meses. La descongestión que tiene el trabajo es brutal, porque le dije que las tasas de conciliación son enormes con la inmediación del juez, que satisface también otro derecho. La parte tiene derecho al conocer al juez que lo juzga, tiene derecho a verle la cara, tiene derecho a decirle qué piensa. Bueno, esto se logra con la presencia del juez en las audiencias. Los procesos estos de la justicia laboral de la provincia de Buenos Aires eran vistas de causas con actas, con transcripciones escritas. Eso no tiene nada que ver con esto, que son audiencias absolutamente videograbadas, no se escribe una línea. La segunda, a ver, 2020 es una plataforma abierta en la cual puede entrar cualquier ciudadano. Ahora se cerró 2020, pero obviamente se podía, los 60.000 inscriptos, es gente que se metió en la página libremente y se inscribió en el grupo de trabajo que quería y discutió y dijo lo que quiso de las distintas iniciativas que se ponían. No hubo en 2020 una inclinación a grandes estudios. El tema de las ferias, es un tema que salió, me parece que en el hilo de gestión. Bueno, en el cual se discutió si estaba bien, no terminó en nada esto todavía, pero hubo un intenso debate, si estaba bien de que el servicio de justicia
fuera distinto a los otros servicios, en lo que hace a las licencias, a estos periodos prolongados, si no sería necesario un diagrama distinto en la cual podían, en lugar de tener esas ferias fijas de un mes en enero y 15 días en inviernos, hacer un diseño diferente, en el cual, bueno, hubo mucho debate. Finalmente es un tema complicado, no es tan difícil de solucionar, como lo mismo que los horarios. Si estaba bien que el empleado judicial tuviera un horario mucho menor de trabajo que los otros empleados públicos y un sueldo que es un 30 o 40% superior. Yo creo que son discusiones que hay que dar, ¿no? Y la organización de los estudios de abogados, bueno, también van a responder a cuál va a ser la estructura del servicio que en definitiva se implemente. El doctor Riachi. Buenas tardes, bueno, gracias a los dos. En mis preguntas van dirigidas al doctor Bomer. Por supuesto que comparto su preocupación porque la enseñanza del derecho se encarne en la práctica, y lo felicito por la tarea. Realmente lo felicito por la tarea. Sin embargo, voy a tener 2 o 3 observaciones un poco críticas. La primera es algo que no entendí bien, porque, digamos, no quiero ser irónico, pero flotaba en su exposición una especie de esquema. Yo he sido profesor muchos años de Derecho Civil en la cátedra de Jean Villas, y flotaba en su exposición una suerte de esquema por el cual, de la noche oscura de la enseñanza de los códigos, se salió merced a que ahora se ve todo a la luz de la Constitución. Yo comparto que hay un poco o mucho de esto, porque la enseñanza antes era de un positivismo dogmático, irritante. Nosotros, dentro de nuestras posibilidades, nos preocupamos en plantear casos, dividir a los alumnos. Bueno, ustedes defienden la posición del vendedor, ustedes la de comprar. Así que comparto totalmente su preocupación. Pero hay algo que no entiendo, y acá está la primera observación crítica. Si en la noche oscura de los códigos se exportaba doctrina jurídica a toda América Latina, usted dijo en los 60 y en los 70, ahora, sucede que ahora en la luminosa era constitucional no se exporta nada, entonces aquella noche oscura de San Juan de la Cruz no era tan oscura. La segunda observación es esta: en esas áreas de vacancia, no sé el término técnico cuál es, en todo lo que no se enseña y ahora se busca enseñar. Claro, los últimos tópicos de esta lista me parece fabuloso. Hay que enseñar a redactar sentencias, hay que enseñar a redactar expresión de agravios, hay que enseñar a redactar demandas. Ahora, tengo mis dudas en que la función de la facultad sea enseñar a leer, enseñar a escribir, enseñar a hablar. Me parece que estas son falencias del sistema educacional de la Argentina. La facultad se encuentra con seres casi analfabetos y bueno, sí, tiene que poner recursos, pero porque no le queda más remedio, pero en realidad no es una falta o vacancia de la universidad, sino de todo lo que la precede. Y por último, diría yo que sí, comparto totalmente, ahora está muy de moda decir que hay que constitucionalizar el derecho común. ¿Qué quiere decir? El derecho común, en el lenguaje de los que hemos trabajado en la Corte, es el derecho de los códigos, ¿no? Sí, claro que es importante ver el derecho común a la ley del derecho constitucional, pero dejo planteada una inquietud. Yo he trabajado muchos años en la Corte, la mayoría de ellos al lado de Petracchi, cosa de la que me enorgullezco, y uno ahí pudo ver
sobre todo digamos, en los últimos 10, 15 años de mí. Yo me jubilé al día siguiente de la muerte de él, en el 2014. Uno vio el surgimiento de una tendencia a hacer una suerte y un naturalismo larvado, no confeso. Es decir, yo me encuentro, yo no, pero digamos, un funcionario de la Corte que tenía que redactar un proyecto se encontraba con una situación, determinaba a la luz de sus emociones, de su ideología, cuál era la parte buena y cuál era la parte mala. Y a partir de ahí, con bastante desprecio por la noche oscura de los códigos y de las leyes, se ponía, yo lo he visto en vivo y en directo, a manipular tratados internacionales, normas constitucionales de necesaria vaguedad. La Constitución garantiza la propiedad, vaya. El tema es saber que comprende este concepto. Sí, la Corte ha fallado mucho sobre esto, pero que los tratados, ¿qué es el interés superior del niño? Gran incógnita. Entonces yo he visto al lado mío, queridos amigos a veces, comenzar una carrera desenfrenada a la sanata, al guitarreo constitucional, por el cual esa manipulación de los tratados, de las normas vagas, hay derecho a esto, hay derecho a... concluían que la parte que ellos ya habían predeterminado que era buena, o casualmente ganaba siempre, nada más. Un placer total. Bueno, qué alegría. Si se entendió que yo decía que antes era la noche oscura de los códigos, me expresé mal. Yo creo que eso tiene una parte oscura y una parte de enorme claridad. Nosotros a partir del dictado del Código Civil en 1870, el país decidió que íbamos a tener códigos nacionales que iban a homogeneizar el derecho en todo el país, que iban a dar una enorme seguridad jurídica, con el proyecto de atraer inmigración, y venían caminando los capitales en esa época, atracción de capitales extranjeros, y eso tuvo un éxito feroz, digamos. Y gran parte se debió a que ese código se enseñó tal cual en la Facultad de Derecho. Durante 50 años se enseñó solo el Código Civil, los códigos, sin siquiera doctrina que la explicara. Así que piensen, muy poquitos abogados, eran todos varones, totalmente de acuerdo ideológicamente con el código, algunas discusiones habrá habido a comienzos del siglo XX, que aplicaban igual el código en todo el país. Tremendo proyecto político. Pero claro, ese proyecto por diferentes cuestiones en 1930 continuó inalterado, porque si el derecho era el código, que estuviera la Constitución o que no estuviera era básicamente lo mismo. ¿Y eso qué generó? Bueno, generó que en cada golpe de Estado los argentinos podíamos vivir tranquilos de que íbamos a comprar de la misma manera, vender de la misma manera, heredar de la misma manera, separarnos de la misma manera, ir a la cárcel de la misma manera, defendernos de ir a la cárcel de la misma manera. O sea que el código era, durante todo el siglo XX, el piso mínimo de Estado de Derecho que tuvieron los argentinos. Y esa es la parte luminosa de los códigos. Y se lo agradecemos primero a los códigos y después a la doctrina, que cuando los códigos empezaron a quedar chiquitos, inflación mediante y todas esas cuestiones, nos dieron otra vez una enorme seguridad jurídica, Pero claro, la oscuridad es que entonces hay un poder entero del Estado y las profesiones que están alrededor de ellos que prescindían de la Constitución. En la horrible noche de la dictadura, de la última dictadura militar, decidimos, creo yo, todos decidimos, que esa forma de derecho se terminaba y constitucionalizamos, para decirlo muy rápidamente, constitucionalizamos el derecho. El doctor Petracchi fue uno de los más importantes articuladores de esa transición. Yo creo que Basterrica y su luminoso, considerando 5,
nos ponen, dice, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a interpretar la Constitución de esta manera y lo vamos a interpretar en todos los ámbitos de la hermenéutica constitucional. Ahora, el problema que tenemos, y tiene razón el doctor Bianchi, es que esta nueva práctica todavía no tiene articuladores como los tuvo la práctica del derecho codificado. Si hoy preguntan en la Argentina, en algunos casos claves, piensen en las discusiones últimas entre Rosenkrantz y Lorenzetti, ¿qué dice la Constitución? Y no depende, la respuesta es depende, cosa que es de una gravedad institucional enorme. El problema es que no podemos volver al día luminoso de los códigos. Lo perdimos, para siempre. Nadie más cree en eso, en el formalismo, en la codificación, no cree nadie más en eso. ¿Está bien, está mal? No tengo la menor idea, pero lo perdimos. Y asumimos una práctica súper compleja, súper sofisticada, y es que tenemos una Constitución con derechos, con tratados internacionales, con jurisdicción nacional, con jurisdicción internacional, la gente judicializa políticas, los jueces dicen cualquier cosa, no hay manera de contenerlos y que yo vengo a ofrecer una posibilidad, que es la posibilidad que han utilizado casi todos los sistemas jurídicos, y es: hay que cambiarles la formación a estos tipos y tipas. Alguien tiene que articular la práctica jurídica argentina para que cuando los argentinos y las argentinas le pregunten al derecho qué debo hacer, haya en general, una respuesta correcta. Que hoy no hay. ¿Cómo se hace eso? Y no se puede volver a la codificación. ¿Cómo se hace? Es súper complejo. Súper complejo. Por eso hay estos ahora que dicen: yo interpreto la Constitución, los tratados internacionales como se me canta, y esto es el derecho. Y hay otro que dice: yo lo interpreto de otra manera, y esto es el derecho, y depende de donde uno caiga. ¿Cómo se termina eso? Y tiene que haber una comunidad jurídica relativamente homogénea, con acuerdos muy generales respecto de las vastas áreas del derecho, como decían nuestros profesores, en donde estemos todos de acuerdo. Todos de acuerdo. Cómo se vende una casa, cómo se compra una casa, cómo se separa una persona, cómo no. No estamos todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos decididos a vivir en una democracia constitucional súper compleja. Y nota al pie. ¿Queremos enseñar a leer en la Facultad de Derecho? No queremos enseñar a leer. Ahora, hay dos posibilidades. O los echamos a los que no saben leer, o los aceptamos diciendo que somos incluyentes y demás, y nos hacemos cargo. Y ahora el problema que tienen los que se quieran hacer cargo es que tienen que crear 10 comisiones para enseñar a leer y escribir a chicos de 17 años que no pueden entender un texto. Entonces, el plan de estudio se nos queda chico. Vamos todos juntos, ¿no? Porque si no... Vamos a juntar un poco las preguntas, porque si no, no llegamos a dormir. Y no les quiero contar las ganas que tengo yo de meter vaso también. Pero preguntaba vos también. ¿Quién estaba? Elsa Kramer primero. Elsa Kreisman, perdón. Gracias. Bueno, yo voy a cambiar la óptica, porque hasta ahora hablaron los abogados. Yo soy economista. Sonamos. Pero audité juzgados. La primera cuestión que a mí me preocupa mucho es haber escuchado a referentes jurídicos o judiciales del más probable candidato a ganar las elecciones decir que había que limitar, no es textual porque no me acuerdo exactamente lo que dijo, pero implicaba la limitación del Poder Judicial como poder independiente.
No sé si ustedes están de acuerdo con esto. A crear un servicio de justicia. A mí me preocupa muchísimo esto, porque me parece fantástico lo que han hecho acá y lo que han descrito. Pero puede ser que no siga este gobierno y que la orientación respecto de lo que es la justicia es totalmente distinta. La otra cosa que les quiero comentar es que una cosa es la gestión de justicia en los tribunales, o sea, la administración de justicia. Y otra cosa es la gestión administrativa del juzgado. Ricardo, me parece que vos te referiste un poco a la oscuridad. ¿Puede ser la gestión administrativa, las dos cosas, o solo la gestión de justicia en el juzgado? Te pregunto. A ver, son dos cosas distintas. Uno es la posibilidad de poder controlar y medir las decisiones judiciales. Sí. Y otra es la parte administrativa, esa es la gestión administrativa, que se separó los la empleados, gestión las cosas, las oficinas, eso Perfecto. es lo administrativo. Bueno, a mí me preocupa que esto pueda continuar en el futuro, porque a mí me tocó auditar el programa Juzgado Modelo del Banco Mundial. Sí. Yo hice la auditoría de gestión. En ese momento, uno de los auditores generales de la Auditoría General de la Nación era el operador político en la justicia. El operador político en la justicia. De la auditoría de gestión, lo que surgió es que la gestión administrativa de los juzgados eran 12 juzgados, se tomó una muestra para después hacer un programa más amplio y auditar al resto de los juzgados del país. Era un desastre. Se consultó a jueces, a fiscales, a abogados, a los colegios de abogados, todos los actores de la justicia. Y todos estaban muy disconformes con cómo se había usado el dinero de este programa. Bueno, se las hago corta. Este señor estuvo 2 o 3 años revisando el informe que había preparado mi equipo. Un cuadro que era vertical, me pidieron que se cambiara a horizontal, una letra que no le gustaba, cambiarla por otra letra, y así estuvo dando vueltas 2 o 3 años, no me acuerdo, entre todos los asesores. Justo toca diciembre del 2007. Cambian las autoridades de la auditoría nacionales, cambian algunos auditores generales, y ¿qué se decide? Este señor sigue, por supuesto, en el lugar, sigue ahora, ya va por el 3er mandato, y deciden archivar este informe porque por extemporáneo. Obviamente, se había escrito 3 años antes. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Porque este señor, para dar un ejemplo, no me la voy a agarrar con él, pero para dar un ejemplo, ya va por el 3er mandato. Pregunta, ahí terminó. No, atrás me parece, ¿no? Julio Dreisen. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. 2 temitas. Primero, complemento acá a mi colega Elsa, porque tal vez sea el mismo tema. Es un poquito más amplio, me preocupa un poco más todavía que eso. O sea, la líder del movimiento que va a asumir en diciembre hizo referencia muchas veces, estoy hablando de 5, 6, 7 veces, por eso no es algo que se equivocó o se le escapó, es algo que está pensando concretamente y tiene que ver, creo, con la Constitución que se habló acá en este panel. Se habló de 2 conceptos que me asustan: un nuevo Estado y un nuevo contrato social. No, un nuevo Estado, dijo, o un nuevo régimen. Bueno, no importa, creo que lo régimen también. No cambia, estamos hablando de lo mismo. Bueno, esto tiene toda una historia de Rousseau en adelante, la Segunda Guerra Mundial, lo usaron los nazis, que no importa eso, lo dejo de lado. Quiero entender un poquito desde la justicia cómo lo entienden ustedes. Esta es una primera pregunta. Y la segunda, un poquito más específica que esta, tiene que ver con... Disculpen, la segunda tiene que ver con el tema que mencionó Ricardo, sobre todas las transformaciones
que se vienen haciendo y que a mí me sorprendieron. Yo debería conocer algo más que el promedio, no las conocía. Y lo que sí conozco es que la imagen del Poder Judicial es tan malo como del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, tal vez lo está contagiando, pero me llama la atención que no se haya difundido esto, que me parece muy importante, o no sé, tal vez no se puede hacer nada porque aunque se difunda tampoco va a cambiar la percepción de la población. Pero lamentablemente la población tiene una percepción, y ustedes lo deben saber más que yo, de una justicia lenta y en algunas cuestiones corrupta. Gracias. El doctor Kramer. Acá adelante. Aquí en el club político, salvó que quemara su diploma en alguna vez. Bueno, buenas noches. Le agradezco a los conferenciantes. Debo decir que soy abogado. Me recibí en 1955 y me matriculé en 1956. Y esto como el ejército. La antigüedad vale 1 grado. Así que tengo derecho a hablar un rato más. Empiezo por Salvadores, que ha dicho que sería bueno que la sociedad conozca el derecho. Tengo para mí, por algunas referencias, que la sociedad argentina debe ser la más demandante de América Latina. Dudo que en toda América Latina haya trabajadores que conozcan el derecho laboral como los trabajadores argentinos. Dudo que en toda América Latina haya los reclamos de mala praxis como hay en la Argentina. Esto significa que la gente está informada o conoce. Desde luego que hay aberraciones totales. La industria del juicio existe y los colegas son perversos históricamente. Si me permite el auditorio, hay una vieja anécdota de un escritor judío que escribía en yiddish, idioma hoy desaparecido, Sholem Aleichem, que dice que en los años 20 fue a Nueva York y lo recibió la comunidad judía de Nueva York. Y había un abogado con un pantalón de los que hoy lo llaman mitre y las manos en los bolsillos, que lo miraba y lo miraba, y Sholem Aleichem lo miraba a él y miraba sus manos en los bolsillos. En yiddish, el judío abogado le dijo: señor Sholem Aleichem, ¿usted nunca vio un abogado con las manos en los bolsillos? Y Sholem Aleichem le contestó: en los propios no. Si en la justicia laboral hay una perversión, es porque los jueces los permiten. Tienen absolutamente todas las facultades de sancionar la plus petitio, y no lo hacen porque le falta valentía. Esto quiero señalar como primera medida. El amiguismo, estimado Ricardo, existe desde el viejo Vizcacha. Es bueno tener palenque donde ir a rascarse. Hacete amigo del juez. Esto no es difícil de olvidar. Y ahora paso a algunos aspectos de Martín. Martín, todo tu currículum lo respeto poco. Te respeto mucho a vos porque sos el hijo de Pedro, que para mí es mucho más importante. Gracias. Espero no te sientas agredido por esto. Volver a casarse. Es cierto que la Corte, interpretando artículos que ya estaban, no fue ni la reforma del 94, planteado por un abogado, dijo
que el impedimento de volver a casarse era inconstitucional. No reaccionó toda la comunidad jurídica, reaccionaron básicamente los que tenían muchos tomos escritos de derecho de familia y que esa no lo habían visto. Entre ellos, un miembro de la Corte que votó en contra. No hagamos nombres, los abogados lo sabemos. El tema de la práctica profesional y la ética profesional. La disociación entre los que estudian y la práctica profesional. Yo me recibí en una facultad que éramos todos libres, no había obligación de ir a las clases teóricas y dábamos el examen. Ya entonces se decía, cuando un profesor quiere reventar a un alumno, le da el código para que dé examen con el código. Nadie sabía ni dónde estaban los artículos. En esa facultad me recibí yo, que sigo practicando la profesión. No sé si es un vicio, perdonen el masoquismo, me sigue divirtiendo. El otro tema es la ética profesional. En la provincia de Buenos Aires, cuando yo me matriculé, también en 1956, el Colegio de Abogados nos daba un código de couture, el famoso jurista uruguayo que se llamaba Los Mandamientos del Abogado. Era un pequeño código de ética, no era lo mejor, tampoco lo peor, al menos era algo. Ricardo, hablamos de la oralidad efectiva. Yo litigo en la Capital Federal, muy poco en lo federal, aunque llevo algunos asuntos civiles y comerciales, no penales. El famoso artículo 36, que invita al juez o le permite al juez llamar a las partes a una audiencia, primero, es excepcional, y segundo, pocas veces termina en una conciliación. Simplemente los conoce, los debería conocer de entrada, debería escucharlos. La justicia de la capital tiene un grave problema que no lo hemos expuesto. Es la justicia de la capital y es justicia nacional. En rigor de verdad, de acuerdo a la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos estos jueces deberían pasar a ser jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Insisto, no hablo de la justicia federal, hablo de la civil, de la laboral y de la comercial. Penal no hablo porque no conozco. ¿Por qué no pasa? Están todas las normas para que pasen y no pasan porque los jueces de la capital federal creen que se le caen los anillos si dejan de ser jueces nacionales y porque a Piumato no le gusta perder afiliados. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque los vecinos de la capital federal que litigan pasan a ser minusválidos. Se los priva de dos cosas: de una Constitución que tiene más derechos que la nacional y en las que pueden apoyarse, y de una instancia, van directamente en los casos de arbitrariedad o en otros a la Corte Suprema Nacional, donde antes que llegue ya está el sello del 236 y se lo devuelven. ¿Por qué no asume la justicia de la capital federal, el Tribunal Supremo, sus funciones? Realmente... En la ciudad no hay enganche. ¿Cómo? En la ciudad no hay enganche. Efectivamente. Hay unos últimos fallos de la Corte Suprema Nacional que no en la parte dispositiva, pero sí en la parte de los fundamentos, dicen que se debe articular
en la medida en que no haga falta ninguna disposición particular de traslado, o sea, de alguna manera, de las sentencias civiles, comerciales y laborales, ya podría intervenir el Tribunal Supremo de la Ciudad porque no hace falta ninguna norma operativa. ¿Lo hará? No lo hará. ¿Quién lo sabe? Finalmente, hablando de la sanata del amigo Bianchi, también me sorprende la Corte actual por dos motivos. El primero, porque se mantiene una perversa práctica inaugurada por Lorenzetti, que no existía antaño, que es que el presidente de la Corte diga un discurso inaugurando el año judicial. ¿Para qué? Y menos aún cuando el presidente de la Corte, como ha hecho Rosenkrantz, ha dicho al mundo que el país no confía en la justicia. Me parece que no lo debía haber dicho el presidente de la Corte. Y volviendo a la sanata, amigo Bianchi, ahora resulta que la Corte Suprema Nacional, con una práctica que por supuesto Petracchi no tenía, cita doctrina nacional, lo que realmente es un error, porque hace suponer que está más de acuerdo con algunos juristas que con otros. Antes solo se citaba la jurisprudencia americana. Eso es todo. Bueno, si no hay más preguntas, te agradecemos a los... No, pero vamos. Ah, perdón. ¿Qué? Un centro al doctor Bomer para que cabecee, que es la pregunta que él digo, háganme durante las preguntas que sobre cómo funcionaba la dirección que maneja ahora. Gracias. ¿Qué hacemos? ¿Cómo empezamos? Bueno, arranco en algunas las que más me tocan. A ver, Elsa y Julio tienen una pregunta en común que se vincula, bueno, Elsa respecto a declaraciones de, no sé si de candidatos o por lo menos de una de las fuerzas, relativas a la limitación de la independencia, y Julio también a otras declaraciones también con relación al nuevo Estado o al, qué sé yo, un nuevo contrato social. Qué sé yo, esto hay que preguntárselos a ellos, ¿no? ¿Qué entienden con esto? Por supuesto que ha habido declaraciones en ese sentido, yo me centraría más en las que dicen que hay que revisar actuaciones de los jueces, que hay que revisar sentencias. Estas las que me parecen más relevantes. Por supuesto que en boca de un candidato a presidente revisar actuaciones de los jueces es juicio político. No hay otra cosa de por medio, ¿no? Y esto, sin duda, forma parte de las preocupaciones y de los desafíos del futuro. ¿Qué va a pasar? Hay una muy seria inconsistencia donde en una democracia vamos a elegir a una fuerza política en la cual el vicepresidente de la Nación está lleno de procesos. ¿Esto qué va a pasar en el futuro? Y qué va a ocurrir también con las promesas también de revisión de lo actuado ahora. Todo hace suponer que con este camino lineal de que tribunales se va a inundar de denuncias contra la administración macrista. En consecuencia va a haber un mar de denuncias de corrupción. Esto es muy posible que pase, son las incógnitas que plantea el futuro. No tengo respuesta, sinceramente, cada uno tendrá su opinión. El programa ese del juzgado modelo, Elsa, me parece que es un programa de la década del 90 del Banco Mundial, que después se fue prolongando. Sí, formó parte de las reformas judiciales de la década del 90, cuando el Banco Mundial, el BID, etcétera, financiaron muchos programas con una unidad ejecutora, etcétera. Claro. Está bien, sí.
Sinceramente no sé ni... Puedo decir que ahí hay uno de los auditores que forma parte, bueno, no sé, es un programa terminado ya, porque son gestiones anteriores. No aprobado por el Colegio de Auditores, porque uno de los auditores mandó a ayudar. Y los demás Está bien, bueno, me parece, es muy malo que haya sido así. Julio también con la cuestión esta de la falta de comunicación, qué sé yo. Lo que ocurre es que los temas de la justicia que verdaderamente venden para los medios son otros. ¿Qué importancia tiene muchas de estas, o de este cambio que verdaderamente es un cambio estructural, un cambio de sistema, etcétera? Con las noticias que vienen de Comodoro Pi, si fulano va a declarar, si no va a declarar, si Stornelli va o no a Dolores, a Ramos Padilla, estas son las noticias que se publican. Esto es así funcionan las sociedades modernas en este sentido, ¿no? Para Carlos, que los jueces federales, civiles y comerciales de acá llamen a audiencias con el 36 y que no se concilien nunca, o los ordinarios, Los no federales. bueno, o los ordinarios de capital, llamen a audiencia, por supuesto que esto está en el código de hace mucho, y lo que yo lo dije era que con una base normativa débil se consiguió hacer en todo el país. El proyecto que hay de un nuevo Código Procesal Civil y Comercial desarrolla en extenso todo esto, ¿no? Pero de todas maneras, que los jueces ordinarios acá de capital hayan citado el 36 y no se concilia, no quita ni pone a todo lo que acabo de decir. Estoy diciendo que en las 15 provincias de Argentina donde está esto en ejecución tenemos una tasa de conciliación del 45%. Esto es información. Y en capital también dije que esto no se está llevando a cabo porque la justicia de capital se resiste a hacerlo porque dice que le faltan recursos, que necesita que le pongan más empleados, que le pongan más salas, que le compren... Bueno, la de siempre. La de siempre, sí. Con respecto, bueno, estoy totalmente de acuerdo respecto de la transferencia de la justicia ordinaria a la ciudad, que creo que es... demora mucho, pero creo yo que es un proceso irreversible y se está produciendo sobre todo en materia penal, porque no es posible transferir la policía como se hizo y no transferir a los jueces. Con lo cual, ya hay un proceso ahora de transferencia de funciones judiciales importantes. Yo creo que no puedo decir un tiempo, pero en no demasiado tiempo la justicia penal va a pasar casi íntegramente. Y una vez que pase la justicia penal se van a empezar a pasar las otras, ¿no? Y hay muchos proyectos, también esto se ha tratado de hacer durante todos estos años y se ha avanzado algo, pero las resistencias son exactamente las que vos dijiste. Los jueces que no quieren perder su carácter de jueces federales, claro. Sí, ya son nacionales, pero federales, porque no hay, quieren seguir perteneciendo al orden federal y no a un orden municipal, como ellos tratan de degradar. Como dijo Zaffaroni. A mí me gustaría volver sobre este tema de que que mencionaron que las noticias que importan son otras y demás. A mí ahí me parece que hay algo de los economistas, los politólogos, los expertos en relaciones internacionales, sociólogos, que ha sucedido es que todos ellos, ustedes, eran abogados, digamos. Ustedes, sus carreritas no existían, era abogacía. Subcarreras. Esas subcarreras. Eran métiers, no sé cómo se llamaba. Subcarreras. Dado que tienen esta cosa edípica con nosotros, se niegan a entender la importancia del derecho y se olvidaron del derecho. Los políticos, como es más fácil hacer numerito de las legislaturas y de las políticas públicas del Ejecutivo, se dedican a estudiar eso. Los economistas se olvidaron de las normas,
Los sociólogos se olvidaron de la cultura jurídica. Gente muy importante nunca se olvidó de eso. Marx, Weber, Durkheim se dedicaron al derecho. Porque es la disciplina que regula el mundo, digamos, nuestra vida en común. Es el sistema de resolución de conflictos. Entonces, que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo tremendo para explicarle lo importante que es, que no se entienda por qué 4 señores ponen en jaque a todo el sistema político argentino, es menos nuestro que de ustedes. Hay un tema muy impresionante de que esto no sea noticia, de que estamos, el punto de Bianchi, que estamos cambiando la cultura jurídica argentina desde hace 30 años, y esto no es noticia ni el CONICET no se enteró. No hay libros, no hay investigación ni quali, ni quanti, ni nada de derecho. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, el derecho importa y mucho, mucho. Premios Nobel enteros sobre temas de derecho, que no hay premio Nobel de derecho. Hay premios de economía sobre derecho, Kahneman y Behavioral y qué sé yo, no hay, pero no en la Argentina. Estas son cosas que nos enteramos cuando venimos los abogados a forzarlos a escuchar. A escucharnos a nosotros, cosa que es muy impresionante, y es obviamente culpa nuestra por falta de predisposición a la investigación. Cada vez eso es menos porque cada vez hay más colegas que se dedican a la investigación empírica, pero también de las ciencias sociales que no ven, que están ciegas a un tercio de la política argentina, y que cuando miran el diario es lo mismo que lo mire una persona que no ha ido a la universidad y una persona universitaria. Por eso me parece muy impresionante. Respecto de que, para que quede on the record, ¿con qué me encontré cuando llegué? Cuando llegué, no estaban más los directores ni nadie, se habían ido, habían reducido antes, nadie me dijo nada de lo que estaban haciendo, y tuve que juntarme con los chicos con los que seguí trabajando después, que entre las cosas que me dijeron que estaban haciendo, me dijeron, y ahora empiezan las clases me dijeron. Entonces yo miré, el Ministerio de Justicia, ¿qué clase empiezan? Era enero, febrero, empezaron las clases en una universidad del conurbano, de la cual mi dirección era la Secretaría Académica. Una dirección nacional del Ministerio de Justicia se dedicaba a mirar, a conseguirles aulas a profesores de Derecho de la Universidad de Avellaneda. Universidad que estaba financiada por el Ministerio de Educación. Otra cosa que hacíamos también era financiábamos un posgrado en otra universidad del conurbano, un posgrado que dirigía la doctora Gils Carbó. Y lo que le financiábamos era que era un posgrado gratis para la gente que lo hiciera. Y además, en ese momento era $1 1 a 9, 1 a 10. Publicábamos unas 6 o 7 revistas jurídicas a un costo de $1 millón por año. Entonces, mi dirección lo que hacía era financiar la creación de abogados nuevos, de un grupo particular de personas, la maestría de los abogados que se recibieran ahí, y las publicaciones. O sea, nosotros financiamos el currículum, la producción de currículum de un determinado tipo de abogado, juez o jueza. Entonces, nosotros financiamos una facultad de Derecho, una maestría y las publicaciones. Entonces, ustedes, ¿qué necesitan para ser juez? Ser abogado, tener una maestría y tener publicaciones. Y con ese currículum van al Consejo de la Magistratura y entran al Poder Judicial. Con eso me encontré cuando llegué. Hola, sí. Yo soy Cacho Sperling, economista. Y Ricardo, dijiste algo que a mí personalmente no tengo mucho conocimiento de derecho, menos mal, ¿no es cierto? No se ríen porque es grave. Coincido con Bomer en ese sentido, pero mencionaste el caso de una persona que es actualmente senadora, que puede llegar a ser vicepresidente de la República, que tiene, yo reconozco que perdí la cuenta, 11, 12, 15 procesamientos, sobre temas que hacen directamente
a la gestión de gobierno y pública, que siendo senadora vota leyes de presupuesto y puede llegar a definir algunas licitaciones. Desde lo poco que uno conoce sobre la incompatibilidad de tareas, muchas de las leyes que la persona esta puede llegar a votar, y no sé si saben de quién es, pero no voy a dar nombre, ¿no es cierto? Hay una nulidad total desde la ética de que alguien que tiene todos esos juicios pueda en algún momento, y lo digo, no, por eso aclaré, no soy abogado, pero para mí hay una nulidad ética entre el cargo, los cargos o procesamientos que tiene y la función que cumple, que al ser legisladora puede, se me escapó, al ejercer una legislación puede votar una ley. Esa ley, si la condenan, puede, o se hace efectiva la condena, cosa que no creo, pero puede hacer caer toda una ley y el presupuesto nacional. Te digo, me tiene enfermo ese tema, ¿no es cierto? Sí, a ver, viendo el tema bajo el punto de vista estrictamente legal, esa persona es inocente. Esa persona es inocente y tanto la Constitución como los tratados dicen que hay que tratarla como inocente hasta que se declare su culpabilidad en un juicio y con una sentencia. Vamos a los casos. Hay tiene muchos procesos de distinta naturaleza. Yo creo que muchos de ellos son muy débiles, esto es una opinión personal. Pero hay otros que tienen sustancia. ¿Cuál sería el itinerario lógico? Por supuesto que tiene derecho a ser candidata porque es inocente, etcétera, y el pueblo también la puede votar libremente. En el caso que recaiga eventualmente una condena, tienen prisiones preventivas también pedidas. Bueno, en el caso que eventualmente recaiga una condena, el procedimiento es el juicio político, no hay otro. Es decir, tiene que ser el propio Congreso el que la ponga a disposición del juez, en el caso que dé una condena a cumplir, ¿no? Es así. Ese es nuestro régimen legal. Con todo el respeto, no estoy para nada de acuerdo en términos personales. Jurídicamente no puede discutir con ninguno de los panelistas por los pergaminos que tienen. Es cierto que una persona procesada no puede presidir una cooperativa. Una persona procesada no puede presidir una cooperativa. No sé, ¿por qué no? Porque está procesada. Pregunto, porque no sé. No conozco estrictamente el caso de las cooperativas, pero no podría haber una limitación en ese sentido, ¿no? Porque el procesado es una persona sospechada. No. Es una persona sospechada, no está declarada culpable. Depende del concepto que se tenga, doctor. Si hablamos de Vélez Mariconde, le iba a decir que la presunción de inocencia va cediendo a medida que camina el proceso. No, la presunción de inocencia termina con la sentencia. No, es de la Constitución, ¿eh? Habría que dictar una ley como en Brasil, de la ficha limpia. Pero aún en el caso de la ficha limpia, en el caso, claro, hace falta sentencia. Lo único que la ley de la ficha limpia es que podría excluirse a quien tenga una condena no firme, pero siempre hace falta condena. Lula tiene condena. Firme. Claro. La presunción de inocencia puede ser solo para el proceso penal. Que está mal dicho también presunción, es una situación de inocencia, que es que cada persona tiene que ser considerada inocente hasta que un fiscal no demuestre su culpabilidad frente a un tribunal con un juicio regular. Pero nadie toma en un comercio, pide los antecedentes. Está procesado, no lo toman como empleado. Resulta que nosotros tenemos que soportar funcionarios públicos procesados. Y no lo sé si es tan lógico. Yo de todas maneras le agradezco muchísimo. No, al contrario, gracias a vos. Bueno, muchas gracias. Sí, gracias.